Hemos visto, o he conocido, de segunda mano por suerte, esperemos, cómo funciona una cárcel de hombres. Y es un poco lo que imaginamos. Hay mucha fuerza, hay bandas o grupitos. Sí, sí. ¿Cómo es una cárcel de mujeres ya cuando estás con ellas, ¿no? En el módulo con las demás. ¿Cómo funciona una cárcel de mujeres? Pues, hombre, creo que es un poco más tranquila en ese sentido, ¿no? De violencias. Menos territorial. Menos conflictividad en ese sentido. Yo estaba en primer grado, que al final estaba con presas vascas. Había un par de presas árabes también y luego presas comunes castigadas. O sea, vascas significa que habían pertenecido a ETA, sí, relacionadas con ETA, o eso es, o del entorno, o colaboradoras X. Y muchas presas, sobre todo con cuestión de adicciones y demás. Entonces, esa parte era, o sea, jodida en el sentido de que muchas veces ellas se hacían daño, de que había muchos problemas sobre todo entre las adictas, ¿no? Porque allí se pasan de todo, o sea, se pasan la pastilla debajo de la lengua, el no sé qué. O sea, realmente también había. Allí se trafica y no hace falta que nadie. Calle, ¿no? Y no hace falta que nadie meta nada de fuera, ¿no? O sea, con lo que te suministra cada mañana para que estés tranquilita, ya con eso se montan sus. Porque daban, digamos que desde penitenciaria se daba algún tipo de drogas calmantes. La metadona, los calmantes, los ansiolíticos, lo no sé qué, y con todo eso pues se hacían unos cócteles interesantes. Uh-huh. Y luego, pues lo que pasa es que como que hay, o mi sensación es que hay menos recursos todavía, ¿no? Porque como pues, la población penitenciaria de mujeres es mucho menor que la de hombres, también hay destinados como muchos menos recursos. Uh-huh. Y entonces era, pues, yo qué sé, aburrido. Además, bueno, sales... Era aburrido. Allí, claro. Y yo de verdad que al principio además quería que me devolvieran al aislamiento porque así no me tenía que relacionar con nadie. Era como si ya me acostumbraba a estar sola, no pasa nada. Entonces, bueno, pues en mi caso había 2 fases. Y la mía desayunaba en la celda. Y luego bajabas, como a las 11 o así a lo mejor te bajaban, y el otro grupo, la otra fase, había bajado a desayunar, había estado hasta la mitad de la mañana y luego se subían a la celda, comían en la celda. Tú bajabas, comías abajo, te volvían a subir. ¿Teníais la celda abierta? Las otras, no. ¿Ah? No, aquí no. No es como otras cárceles que están abiertas y tú puedes ir a la celda al lado. No, porque esto es primer grado. Y primer grado siempre es como más estricto. Yo no sé cómo son porque solo he pasado por estabas primer con terroristas grado. Y con ese tipo de gente, ¿no? Es más lo que había. Y eso, ya te digo, y presas comunes todas con problemas de adicciones, con historias súper duras, o sea, historias durísimas. Y nada, y mujeres muy solas además, porque otra cosa que suele pasar también es que normalmente cuando los hombres están presos, y ahí está mi amigo incluso, ¿no? Tienen una mujer que les acompaña, y cuando las mujeres están presas muchas veces no tienen a nadie, o a otra mujer que les acompañe, o sea, se quedan normalmente solos. Los maridos, hermanos, lo que sea, no se hacen los kilómetros cada fin de semana para irlas a visitar o historias así. Esto es una cosa, hay mucho de género también ahí. Entonces yo qué sé, pues es bastante durillo en ese sentido. Pero bueno, pues al final te haces incluso a eso, ¿no? Ya esa es la vida de ahí. ¿Te da y entonces... miedo a alguien? ¿Miedo? ¿Había, por ejemplo, alguna asesina o algo ya más...? Mira, las vascas no sé lo que habían hecho, ni les pregunté. Pero había una de ellas con la que yo hablaba mucho. Y ella sí que ella tenía una condena menor porque estaba allí desde antes que yo, iba a salir al poco. Salió, de hecho, poco después que yo. Y con ella hablaba un montón, porque era la única persona con la que... O sea, eran las únicas personas con las que se podía hablar. Porque no estaban con drogas o... Porque no estaban con drogas, porque tienen una cuestión política muy importante y han tomado una decisión que yo no comparto para gestionar sus cosas políticas, pero al margen de eso, luego tienen como una conciencia social enorme, como pase algo dentro de la cárcel, son las primeras que reclaman. Como se esté cometiendo una injusticia, como esté faltando algo, son las primeras que lo piden. Y luego es eso, pues como que se puede hablar, se puede mantener una conversación, que era algo que a mí, yo pensaba que no, pero a mí me hacía falta. Porque además las cosas del día a día, tú no las puedes hablar con nadie. O sea, tú cuando viene tu madre a verte el fin de semana no le puedes decir, ostras, pues es que la Manolita el otro día se pilló cogió una lata de Coca-Cola y se cortó el brazo y empezó a chorrear sangre. Eso no se lo vas a contar. Lo vas a cagar, claro. Eso es. Entonces, a mí miedo como tal, miedo no he tenido a nadie. Que eso sí que pasa en la cárcel de hombres, que hay algún perfil súper chungo que da miedo. Aquí los que hay, y esto es súper, súper, súper curioso, yo nunca había visto una cosa así, es una figura que son los machitos. ¿Vale? Los machitos. Machitos. Que son mujeres ¿Sí? Que allí dentro son el hombre del módulo. ¿Y que no tiene nada que ver que sean lesbianas o nada? Bueno, normalmente me imagino que son lesbianas. Sí. Digo, pero visten como incluso más masculinamente. Eso es, sí. Y se hacen llamar con un nombre masculino y pone la voz grave y yo soy fulanito. ¿No jodas? Sí. Y se presentan así como con un chuleta madrileño, ¿no? Sí, Casi. Totalmente, sí. Y eso me impactó muchísimo.
Hostia. Digo, no vamos a estar aquí libres de señores ni en el mundo. Y han llegado aquí, han llegado aquí. ¿Qué ha pasado? Hostia. Y es muy curioso, porque en parte te enseña, ¿no? O te muestra qué estructuras habrán conocido, ¿no? Patriarcales fuera, ¿no? Claro. Que consideran que esa es la figura que deben reproducir. Claro. Y entonces hay como, bueno, en mi fase había uno y en la otra fase había ¿no? otro. Que Sí, exista. era el machito. Hostia. Y por lo visto es una figura bastante común y que yo, obviamente, no. Porque claro, no es una mujer que se dice lesbiana, ni aunque sea así rollo No, Bach, no. que se viste más masculino, ¿no? Es Como una... adoptar el rol de hombre Sí, sí, porque ¿no? es como Y que toca. Ponían un nombre masculino y Curioso, tal, y ¿eh? era, sí, y eran como... Entonces al principio había uno que era un poco pesado, pero como que en cuanto vio que me relacionaba con las vascas, me dejó en paz. Porque también ahí ¿Pesado era en qué como que... sentido? ¿Que quería mandarte mucho? O era más que de le gustaba, ligoteo? o que Vale, no vale, sé. más de Sí, ligoteo. no sé muy bien cuál era el rollo, pero sí, como muy encima de mí, muy pesado, muy... Y en cuanto vio que me empezaba a relacionar con las vascas, como que... Claro, me lo que dejó veo en que aquí hay muy poco comparado con una cárcel masculina Sí, es sí. peleas... No, eso no. Eso veo Vamos, que- yo eso no lo ¿verdad? he visto. Más Muy- muy o sea, poquito, ¿eh? conflictos, sí, pero tú piensas que estamos socializadas mujeres, no estamos socializadas de la misma forma de resolver Claro. conflictos a veces a gritos o cosas así, pero peleas físicas, o si era una cosa súper esporádica, vamos, nada que ver con un módulo de hombres en ese sentido. ¿Tú estuviste medio año? ¿Puede Medio ser? año. Medio año. En preventiva. En preventiva. Claro, tú no tenías una sentencia. No, claro. Tú estabas para que no te fugaras y Sí, todo sí. eso. Claro, y hay que darle una vuelta también al tema de, vale, tú consideras que soy peligrosa para la sociedad, hay una cuestión que es la alarma social, ¿no? Que había generada con las bandas en ese momento y que, bueno, pues se considera que tenemos que ir a prisión preventiva. Pero además me metes en aislamiento, me pones en el fichero FIES que es el de fichero de especial seguimiento, que la gente primero me preguntaba, ¿pero qué eres, de los Grapo? Y yo Claro. decía, los Grapo, pero los Grapo existen todavía. Claro, tú estabas con tú eras como una organización terrorista. Claro, eso es. Con ese nivel de, El mismo de nivel, ¿no? seguimiento, claro. Entonces, y todo esto para una persona que está en preventiva. Claro. Que ni No siquiera tenías tengo una condena no, todavía. No. Así ¿Se te es. hizo muy duro? ¿O te adaptaste bien? Porque vemos que en aislamiento sí. ¿Y Sí. cuando estabas con las demás? Yo creo que me adapté también. Si es que es como... Superviviente ahí. Para ese sentido era como, bueno, pues ahora esto. Pues es que si ya estoy aquí, ¿qué hago con esto ahora? Claro. Yo decía eso, yo ya lo tenía súper claro. Yo decía, yo en Ujú. septiembre pido plaza para apuntarme a acceso a la universidad, Qué bueno. me hago el curso a distancia y lo que sea y ya está, pues ya estoy aquí. Lo que dure, ¿no? Claro, o sea, porque lo que no puedes hacer es vivir pensando en cuándo vas a salir. O a mí eso no me sirve, por lo menos. Estoy viviendo ahora. Claro. Y la vida no se para nunca. Entonces, si ahora estás en la mierda más absoluta, pues a ver qué puedes hacer aquí en el pozo de mierda donde Claro, estás. Para Ya hacértelo más agradable, ¿no? Claro, es evidente. porque la vida no pausa, No. no hay un pause y hasta que salga. No, es ahora. Ujú. Entonces, ¿ahora qué hago? Yo siempre en ese sentido siempre he sido bastante así. Y allí también. Entonces, no, pues ya estaba pues adaptada a Claro. esa vida. ¿La gente de prisiones era la mayoría mujeres también? Sí, en Brieva sí, en Ávila Vale. sí. O sea, no había ni abusos ni nada de ese tipo, ¿no? No que yo haya conocido. Vale. Sí que en Soto Habíais escuchado. había escuchado y de hecho había una presa vasca en el mismo módulo que yo que por la ventana algún día me había dicho, si alguna vez te abren la puerta de noche, lo que sea, me lo dices. Yo pensé, la puerta de noche. Claro. Y luego llegaron 2 presas castigadas al aislamiento y sí que escuché abrirse una puerta de noche. Uy, Y ya está, hasta ahí sé. claro. Pero sí que son cosas que se escuchan mucho. En Brieva ese caso es una prisión que básicamente, o sea, también hay algún funcionario, pero casi todas eran funcionarias mujeres. Vale. ¿Cómo llega el momento de salir? Porque son 6 meses, que seguramente alguno pensará, tampoco es tanto, pero 6 meses ahí tiene que ser muy largo. Claro, yo siempre digo, Tiene que tampoco ser. es tanto. La cosa es que es como, es el primer momento en el que tú ya piensas que te vas a quedar ahí. Porque cuando ya te has Tú no sabías adaptado... que iba a pasar. ¿Eh? Tú no sabías que Claro, iba a pasar. A lo mejor serías exactamente. condenada No, yo por... en mi cabeza, a mí me pedían 9 años y yo en mi cabeza me iba a pasar allí 6 o 7 por lo menos. Te pedían 9. Me pedían 9. Esa era la petición del fiscal. Wow. Entonces, claro, pues en mi cabeza yo me iba a pasar allí 6 o 7 años y yo ya me había preparado para pasarme allí Qué heavy. el tiempo. ¿Y cómo no Entonces, acaba pasando esto? pues porque vuelven a pedir la libertad. En mi caso, había como una especie de juicio paralelo que se había montado en torno a una denuncia que había aparecido después de que ya me hubieran detenido, como que alguien me señalaba, como que yo había agredido. Era algo todo un poco raro. Mm. Y entonces sale ese juicio Mm. y esta persona ni se presenta, ni allí pasa nada, ni allí aparece nadie, y entonces
Cuando me absuelven de esa causa, mi abogado dice, vamos a volver a pedir la libertad ahora porque, claro, una de las cosas en las que se basaban para pedir la prisión porque eras peligrosa era esto. Entonces, esto fuera y me la dan. Entonces, de repente, viene un día por la tarde, ya hemos terminado de comer, estamos en la celda, viene la funcionaria, me abre para abajo, comunicación del juzgado. Que no te dicen nada, también tiene una mala... Sí, es como, oye, del juzgado. somos humanos, Claro. También. Pues nada, abajo a comunicaciones y está allí una persona del juzgado con una notificación y es la libertad. Hostia. Que es condicional, entiendo. Bueno, es libertad, sí, a la espera de juicio. A la Eso espera de es, juicio. Claro. Hostia, Libertad qué bien. condicional a la espera de juicio. ¿Y Total, que subo cómo a lo recoger- recuerdas? Buah, subo a recoger mis cosas como para... Ya como además yo la funcionaria, bueno, ahora tienes que yo no me des órdenes que ya soy libre. Ya no me puedes decir nada Yo ya más. estoy fuera de aquí. Claro, y entonces nada, me suben otra vez, Ajá. me tengo que poner a recoger, me va a cerrar la puerta y digo, pero que no me cierres la puerta que me voy a ir. Yo Por ya era favor. como, no cierres la puerta. Hostia. Y nada, pues las compañeras preguntando por las ventanas, Qué ¿qué ha bueno. pasado, María? Que yo que me voy, que todo el mundo me va, gritando por la... Y nada, pues recoger tus cosas y esperar a que vengan a buscarte, que eso se hace eterno también. Buah. Porque claro, ve recogiendo y te cierran, obviamente, te Sí, sí. cerrada ahí otra vez. Y entonces me tienen que ir a comprobar. Siempre sí hay que hacer la comprobación porque esto ha pasado alguna vez. A ti te dejan libre en una causa, tenías otra por la que también tenías preventiva Claro. y de repente te sueltan y oye, que se te acaba de... Así esas cosas de se ha escapado fulano de... Y se ha escapado Nadie porque, se ha claro, dado cuenta. por mala burocracia. Exactamente. Entonces ya al final, bueno, pues ya te dejan que salgas con tus trastos y pues nada, me fui. Además, esperé hasta que vinieron a buscarme, que llegó mi madre, llegaron mis tíos y eso. Me pararon ahí en un bar a tomar algo y Ajá. luego directo a casa de mis abuelos a vaciar la nevera. Imagina, ya. A comer bien. Gazpacho, tortilla de ¿Qué tal se patata comía y en la todo lo cárcel? que... Bueno, regular. En Ávila no tan mal. Se cocina Ah. para menos gente y eso. Y bueno. ¿Consideras que había alguna cosa que estuviera buena? Sí, me he quedado con, pero es Mira, una estupidez, ¿eh? fíjate. Con una ensalada que me hacían ahí de zanahoria rallada y remolacha y brotes de soja y no sé qué cosa así, que es una cosa que me hago un montón yo ahora. Hostia, Pero has es copiado. como una cosa que se me ha quedado a mí en la cabeza de resto ahí. una Que no, o sea, basura, no ¿no? tiene ningún misterio, pero eso me gustaba. En Soto se come fatal porque además cocinan para muchísima gente y al final no puede ser lo mismo. Comida Briva de guerra. son 200 personas, son 200 mujeres presas. Ah, como mucho, no ¿eh? mucho. O sea que entonces es como diferente. Claro. Pero vamos, tampoco se come... No es gourmet. No. No Ni mucho es comida menos. gourmet.